Un millonario entró en una tienda de lujo y se burló de una humilde vendedora, sin imaginar quién era realmente. Pero cuando ella reveló su identidad, él no pudo contener las lágrimas. ¿Alguna vez te has sentido invisible en un mundo que parece estar diseñado para ignorarte? Esa era la realidad de Isabella Carter, una joven cuyo brillo había sido opacado por un pasado lleno de escándalos y decepciones familiares. En la ajetreada ciudad de Nueva York, donde la ostentación y la ambición se entrelazan en cada esquina, Isabella se encontraba atrapada entre la necesidad de sobrevivir y el deseo de redimir su nombre. A pesar de su historia oscura, su espíritu vibrante y su inquebrantable deseo de hacer una diferencia la mantenían en pie, incluso cuando la vida parecía empujarla hacia abajo. Isabella había crecido en el corazón de la moda, pero no de la forma que muchos imaginarían. Como hija de uno de los magnates de la industria, había sido criada entre desfiles y alfombras rojas, pero todo eso desapareció cuando las sombras familiares comenzaron a asfixiar su vida. En un intento por escapar del peso de su linaje, decidió vivir entre la gente común, trabajando en una boutique de lujo en Manhattan. Allí, entre las telas exquisitas y los clientes pretenciosos, Isabella se ocultaba, vestida con ropa sencilla, pretendiendo ser una vendedora más. Sin embargo, en su interior aún ardía el deseo de regresar al mundo del que había huido, de demostrar que era mucho más que la hija de su padre. El día en que Nathan Caldwell entró en la boutique, el aire se llenó de una mezcla de lujo y arrogancia. Nathan era un multimillonario que había construido un imperio de moda a base de decisiones astutas y una confianza que a menudo rayaba en la soberbia. Su imagen de hombre exitoso era inquebrantable, pero en el fondo de su alma había un vacío que ni siquiera el dinero podía llenar. En su búsqueda constante de reconocimiento y poder, había intentado adquirir la marca de Isabella, sin saber que ella era mucho más que una simple figura en el negocio de la moda. Mientras Nathan examinaba los productos de la boutique, su mirada se posó en Isabella. Sin saber quién era realmente, se sintió atraído por su humildad y su aura sincera. Sin embargo, en un instante, esa atracción se tornó en desprecio. Con una risa burlona, se dirigió a ella, menospreciando su apariencia y su lugar en ese mundo de lujo. La humillación era palpable en el aire. Otros clientes miraban con curiosidad, algunos incluso sonriendo ante la escena. Pero en lugar de rendirse, Isabella levantó la mirada, y en ese momento su voz firme resonó en la boutique. «Soy Isabella Carter», dijo, dejando a Nathan y a todos los presentes en un estado de incredulidad. El murmullo en la habitación se desvaneció, y el tiempo pareció detenerse. Nathan, que había pasado su vida despreciando a los que consideraba inferiores, se encontró ahora en una situación que desafiaba su comprensión. Isabella no era solo una vendedora. Ella era la heredera de una de las marcas más exclusivas de Estados Unidos, una mujer que había estado en el centro de una tormenta mediática y que había decidido desaparecer del ojo público. La revelación fue un golpe devastador para Nathan, quien había intentado desmantelar lo que había creído que era un imperio en decadencia. Pero lo que realmente lo dejó sin palabras fue la historia que Isabella compartió a continuación. Con lágrimas en los ojos, Isabella habló de su vida, de las expectativas que la habían asfixiado y de la lucha por encontrar su identidad en medio de las sombras de su familia. Su vulnerabilidad se hizo palpable, y Nathan, que hasta ese momento había sido un símbolo de arrogancia, se vio obligado a confrontar sus propias inseguridades. En su encuentro, no solo estaban en juego sus ambiciones, sino también sus almas. La boutique, que antes representaba el mundo superficial de la moda, se convirtió en el escenario de una lección de vida. La conexión entre ambos personajes, nacida de un momento de desprecio, se transformó en un viaje de autodescubrimiento y redención. Isabella, a pesar de las adversidades, encontró la fuerza para desafiar las expectativas y reclamar su propio destino. Nathan, por su parte, comenzó a cuestionar su propia visión del éxito y el valor de las personas que había menospreciado. La vida, en su complejidad, les ofreció a ambos una oportunidad para cambiar.
A medida que la historia se desarrollaba, se hicieron preguntas inevitables. ¿Puede un encuentro fortuito cambiar el rumbo de nuestras vidas? ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones y prejuicios? Isabela, con su historia de superación y valentía, se convirtió en la chispa que iluminó el camino de Nathan, llevándolo a una reflexión profunda sobre su propia existencia. A través de la lucha de Isabela y el crecimiento inesperado de Nathan, se entrelazaban temas de solidaridad, empoderamiento y la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de superficialidades. La conexión entre ellos no solo transformaría sus vidas, sino que también tendría un eco en el mundo que los rodeaba, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de sanar, aprender y crecer. La historia, entonces, se convierte en un viaje donde el amor propio y la redención son las fuerzas que impulsan a los personajes a enfrentarse a sus demonios internos y a descubrir que, a veces, las lecciones más poderosas se encuentran en los lugares más inesperados. En una ciudad donde la apariencia lo es todo, Isabela y Nathan aprenderán que, al final del día, lo que realmente importa son las conexiones humanas y la genuina humildad que nace del corazón. El encuentro entre Isabela y Nathan marcó el inicio de una relación complicada, llena de tensiones y malentendidos que pondrían a prueba sus corazones y convicciones. Mientras Nathan luchaba con el peso de su arrogancia y las expectativas de su mundo, Isabela se encontró atrapada entre la necesidad de reivindicar su nombre y el deseo de permanecer alejada de las sombras de su pasado. A pesar de la revelación de su identidad, el camino hacia la aceptación y el respeto sería todo menos sencillo. A medida que los días pasaban, Isabela comenzó a recibir ofertas de trabajo que la invitaban a regresar a la industria de la moda, pero su renuencia a aceptar lo que se percibía como un regreso a su antigua vida la mantenía en un limbo emocional. La boutique se convirtió en su refugio y, al mismo tiempo, en una prisión. Sus compañeros, aunque comprensivos, no podían evitar susurrar entre ellos sobre su legado familiar, recordándole constantemente que su pasado nunca dejaría de influir en su presente. Nathan, por otro lado, se sintió atraído por la fuerza de Isabela, pero también intimidado por sus propias inseguridades. A pesar de su fama y fortuna, había algo en su interior que lo hacía sentir pequeño. Comenzó a visitarla en la boutique con más frecuencia, intentando comprenderla mejor y, quizás, buscar una forma de redimirse a sí mismo por el desprecio que había mostrado inicialmente. Sin embargo, cada acercamiento parecía generar más distancia entre ellos, pues Isabela, a pesar de su interés, se mantenía guardada, temerosa de abrirse a alguien que había sido tan cruel. La situación se complicó aún más cuando un antiguo amigo de Nathan, Max, un periodista ambicioso y conocido por su falta de ética, apareció en la escena. Max, al enterarse de la conexión entre Nathan e Isabela, vio en ello una oportunidad de oro para hacer un escándalo mediático. Comenzó a acosar a Isabela buscando detalles sobre su vida privada y su historia familiar. La presión aumentó cuando Max publicó un artículo que revelaba más de lo que Isabela deseaba compartir, poniendo en jaque su esfuerzo por mantener su vida alejada del escrutinio público. La vulnerabilidad de Isabela se expuso en todo su esplendor. Cada palabra del artículo la hirió profundamente, recordándole los traumas de su pasado y la lucha constante por encontrar su propia voz en medio de la cacofonía de expectativas. La boutique, que antes era su refugio, se convirtió en un lugar de juicio y desprecio, y las miradas de los clientes ahora la seguían como sombras pesadas. La presión emocional era abrumadora, y se sentía como si sus esfuerzos por avanzar se desmoronaran ante sus ojos. Nathan, al ver el dolor que el artículo causaba a Isabela, se sintió impotente. Intentó defenderla, pero sus palabras, en lugar de ayudar, parecieron empeorar la situación. La humillación que había infligido en su primer encuentro regresó a atormentarlo, recordándole que, a pesar de sus intentos de ser un aliado, él también había contribuido a la cultura de desprecio que rodeaba a Isabela. Esa revelación lo llevó a un conflicto interno, cuestionándose qué significaba realmente el éxito y si valía la pena a costa del sufrimiento ajeno. En medio de esta tormenta emocional,
Isabela encontró un inesperado apoyo en Clara, una joven diseñadora de moda que trabajaba en la boutique. Clara, con su energía vibrante y su perspectiva fresca, había crecido en un entorno completamente diferente. A pesar de no tener la misma carga familiar que Isabela, compartía su deseo de superar las limitaciones impuestas por la industria. Juntas, comenzaron a hablar de sus sueños y aspiraciones, forjando una amistad que floreció entre las telas y los patrones. Sin embargo, la amistad de Isabela y Clara también enfrentó desafíos. Clara, impulsada por su ambición, empezó a recibir propuestas de marcas de renombre que querían llevarla a la cima. Isabela, sintiéndose cada vez más insegura sobre su lugar en el mundo de la moda, comenzó a temer que su amistad se viera afectada por la competitividad y la envidia. Las dudas comenzaron a surgir en su mente. ¿Podría realmente ser feliz por el éxito de Clara, o el brillo de su amiga solo serviría para recordarle su propia falta de dirección? Las tensiones entre Isabela y Nathan también alcanzaron un punto crítico. Una noche, mientras compartían un momento de vulnerabilidad, Nathan confesó sus propias inseguridades y miedos. Habló de cómo había llegado a la cima, pero que esa cima estaba llena de soledad. Isabela, tocada por su sinceridad, comenzó a abrirse, pero antes de que pudieran profundizar, un mensaje de Max interrumpió la conversación. Había planeado un nuevo artículo que, según él, revelaría la verdadera historia detrás de Isabela Carter y su regreso a la moda. El temor de Isabela se convirtió en pánico. ¿Podría soportar otro ataque? La idea de ser expuesta una vez más la llenó de una tristeza profunda. En ese momento se dio cuenta de que su lucha no era solo por el reconocimiento en la industria, sino también por recuperar su propia voz y dignidad. La conexión con Nathan, aunque complicada, se convirtió en un ancla que la mantenía firme en medio del caos. Mientras tanto, Nathan se encontró en una encrucijada. Su deseo de proteger a Isabela chocaba con su ambición de seguir adelante en la industria. Enfrentándose a la presión de su círculo social y a las expectativas de su familia, Nathan se vio obligado a decidir entre su lealtad a Isabela y su propio deseo de éxito. Al final, su corazón lo llevó a una conclusión. No podía permitir que el miedo de Isabela dictara su futuro, ni el de él. La tensión entre ellos se intensificó cuando decidieron enfrentar juntos a Max. En una reunión tensa, Isabela, con el apoyo de Nathan y Clara, se plantó frente al periodista. Sus palabras, llenas de determinación, resonaron en la habitación. No soy solo un producto de mi pasado. Soy una mujer con sueños y no permitiré que la industria o un periodista me definan. La valentía que mostró en ese momento fue liberadora, no solo para ella, sino también para Nathan, quien se dio cuenta de que la verdadera fuerza no reside solo en el poder, sino en la autenticidad y el coraje de ser uno mismo. A medida que la historia de Isabela se desarrollaba, las lecciones comenzaron a surgir. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por redimirse ante el mundo, sino también por encontrar su propia voz en medio del ruido. La amistad con Clara, aunque desafiante, se convirtió en un faro de apoyo. Nathan, al ver la resiliencia de Isabela, comenzó a reevaluar su propia vida, entendiendo que el éxito no se mide solo en números y reconocimiento, sino en las conexiones humanas que se forjan en el camino. El viaje de Isabela estaba lejos de ser sencillo, y los desafíos que enfrentaba la empujaban a sus límites emocionales y físicos. Sin embargo, cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para crecer, aprender y redefinir su lugar en el mundo. La lucha por la autoaceptación y el empoderamiento se convirtió en el núcleo de su historia, un testimonio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la esperanza y la transformación. En un mundo que a menudo prioriza la apariencia sobre la sustancia, Isabela y Nathan se embarcaron en un camino que desafiaba las normas, mostrando que la verdadera riqueza se encuentra en el amor propio, la amistad y la lucha por lo que es justo. A medida que el eco de las palabras de Isabela resonaba en la sala, un silencio tenso se apoderó del ambiente. Max, sorprendido por la ferocidad de su respuesta, no sabía cómo reaccionar. En ese momento, Isabela sintió que había dado un paso importante, pero la realidad de su situación la golpeó rápidamente. Aunque había reclamado su voz frente a Max,
las repercusiones de su valentía empezaron a manifestarse de inmediato. Las redes sociales estallaron con comentarios sobre el artículo, polarizando a la opinión pública. Algunos apoyaban a Isabela, admirando su coraje, mientras que otros la atacaban ferozmente, recordándole su pasado y descalificando sus intentos de reinvención. La boutique, que antes era su refugio, pronto se convirtió en un lugar de juicio y hostigamiento. Los clientes, al principio comprensivos, comenzaron a mirar a Isabela con desdén, como si su historia la hubiera convertido en un paria. El impacto emocional fue devastador. Isabela sentía que cada mirada era una lanza que atravesaba su piel. Pasaba las noches en vela, atormentada por la ansiedad y la culpa. A menudo se encontraba en el espejo, buscando en su reflejo la confianza que había empezado a construir, pero en su lugar solo veía la sombra de sus inseguridades. La lucha por su propio valor se volvió palpable y el miedo a ser rechazada la mantenía atrapada en una espiral de dudas. Nathan, por su parte, observó con impotencia cómo el mundo comenzaba a girar en torno a la tormenta que había desatado su conexión con Isabela. A pesar de sus intentos de estar a su lado, se sentía cada vez más distante. La presión del entorno y las expectativas de su familia comenzaron a pesar sobre él. Su círculo social, acostumbrado a ver la vida a través de una lente superficial, le recriminaba por involucrarse con alguien que llevaba una carga tan pesada. En medio de esta lucha, Nathan se dio cuenta de que su propia identidad estaba en juego. ¿Era realmente el hombre que quería ser o solo un producto de las expectativas ajenas? Las tensiones entre los dos comenzaron a aumentar. Una tarde, mientras discutían sobre cómo enfrentar la situación, un malentendido llevó a una explosión de emociones. Isabela, sintiéndose incomprendida, le lanzó a Nathan: «No puedes saber lo que es vivir con un pasado como el mío. No puedes simplemente decidir ser mi defensor cuando a la primera oportunidad te alejas». Las palabras de Isabela hirieron a Nathan, quien se sintió atrapado entre su deseo de protegerla y su propia lucha interna. La discusión terminó en un silencio cargado de resentimiento y dolor, dejando a ambos con un vacío que parecía insalvable. Mientras tanto, Clara, la joven diseñadora, también enfrentaba sus propios desafíos. El éxito repentino que había comenzado a experimentar la empujaba a un mundo nuevo lleno de oportunidades, pero también de competencia feroz. La presión para destacar la llevó a tomar decisiones que la distanciaron de Isabela. Comenzó a colaborar con marcas que Isabela había rechazado, y sus éxitos comenzaron a convertirse en un recordatorio constante de las inseguridades de Isabela. Aunque Clara intentaba ser solidaria, la ambición comenzó a nublar su juicio. Isabela, al ver a su amiga alcanzar alturas que ella misma sentía inalcanzables, se sintió traicionada y sola, luchando por sostener su propio sentido de identidad. La situación se tornó aún más crítica cuando Max lanzó un nuevo artículo, uno que insinuaba una relación romántica entre Nathan y Clara. Aunque no había pruebas, las insinuaciones fueron suficientes para que los rumores se propagaran como un incendio forestal. Isabela, al enterarse de las especulaciones, sintió que todo su mundo se desmoronaba nuevamente. La sensación de abandono y traición la llevó al límite. La boutique, que había empezado a ser un símbolo de su independencia, ahora se sentía como una celda de aislamiento. En medio de este caos, Isabela se cuestionó si realmente podría seguir adelante. La presión de la industria de la moda, el juicio constante y la sensación de traición por parte de quienes más amaba la llevaron a un punto de quiebre. Una noche, agotada emocionalmente, decidió que necesitaba alejarse de todo. Se fue a caminar por las calles de la ciudad, buscando un respiro en medio de la tormenta. Fue en ese momento, bajo la luz tenue de un farol, que se dio cuenta de que había perdido de vista su propósito. Mientras tanto, la vida de Nathan se complicaba aún más. Se enfrentó a una elección difícil. ¿Debería seguir el camino que su familia había trazado para él o arriesgarlo todo por lo que realmente deseaba? La presión de su familia, que esperaba que se comprometiera con una socialité de su círculo, creció al igual que su frustración. Cada vez que intentaba acercarse a Isabela, sentía el peso de las expectativas que lo ataban a un destino que no deseaba.
La lucha interna lo llevó a cuestionar su propia autenticidad y su deseo de ser un aliado genuino para Isabela. El punto de inflexión llegó cuando Nathan decidió confrontar a Max. En una reunión tensa, Nathan expresó su descontento por los ataques a Isabela, desafiando al periodista a ver la humanidad detrás de su historia. No es solo un artículo, Max, es una vida, y tú estás jugando con ello como si fuera un espectáculo, le dijo, su voz temblando con una mezcla de rabia y determinación. En ese instante, comenzó a ver lo que realmente importaba, no solo su éxito, sino también el bienestar de aquellos que lo rodeaban. A pesar del dolor y los malentendidos, el viaje de Isabela, Nathan y Clara estaba lejos de terminar. Cada uno, en su lucha interna y externa, se preparaba para un cambio significativo. La presión social, las traiciones y los desafíos personales se convertirían en catalizadores para su transformación. Isabela, decidida a recuperar su voz y su dignidad, se dio cuenta de que la verdadera fuerza no solo radicaba en enfrentar sus miedos, sino también en encontrar el coraje para ser auténtica en un mundo lleno de expectativas. El camino hacia la redención y el empoderamiento no sería fácil, pero en medio de la adversidad, la esperanza comenzaba a florecer. Isabela, con su espíritu indomable y el apoyo de aquellos que realmente la valoraban, se preparaba para afrontar la tormenta en lugar de huir de ella. La lucha por su identidad y su lugar en el mundo se convertiría en su mayor legado, y la conexión con Nathan y Clara, aunque desgastada, pronto revelaría su verdadero potencial para la superación conjunta. Una noche, mientras el cielo se oscurecía y la ciudad brillaba con luces titilantes, Isabela decidió asistir a un evento de moda al que había sido invitada. A pesar de la ansiedad que sentía, sabía que era una oportunidad para demostrar que, a pesar de las críticas y el juicio, su voz y su visión aún tenían valor. Se puso un vestido que había diseñado ella misma, un símbolo de su renacimiento, y se miró en el espejo, buscando la confianza que había perdido. Pero lo que vio fue una mujer que aún luchaba con la percepción que otros tenían de ella. Al llegar al evento, la atmósfera era electrizante. Diseñadores, modelos y críticos de la industria se movían entre copas de champán y risas nerviosas. Isabela sintió una mezcla de emoción y temor, pero se obligó a recordar por qué estaba allí. No solo para mostrar su trabajo, sino para reivindicar su lugar en el mundo de la moda. Sin embargo, cuando comenzó a circular entre los invitados, los murmullos comenzaron a surgir a su alrededor. Algunos la miraban con admiración, pero otros susurraban sobre su pasado, como si su historia fuera un peso del que no podía deshacerse. Fue en medio de esta confusión que se encontró con Clara. La joven diseñadora, quien había comenzado a tener éxito, parecía un poco incómoda, como si su propio ascenso hubiera creado una brecha entre ellas. A pesar de la tensión, decidieron acercarse y compartir sus experiencias. En un instante de vulnerabilidad, Clara confesó que había sentido la presión de la industria y que, en su afán por destacar, había perdido de vista la amistad que las unía. Isabela, al escucharla, sintió una punzada de dolor, pero también de empatía. Ambas estaban luchando en un mundo que a menudo no les dejaba espacio para ser auténticas. El clímax del evento llegó cuando Max apareció, acompañado de un grupo de periodistas. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que su presencia significaba que su historia sería objeto de análisis nuevamente. Decidida a no dejarse intimidar, se acercó a él. «No eres más que un narrador de historias, Max, pero hoy mi historia no será tu espectáculo», le dijo con firmeza, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. La multitud se volvió a mirarlos, y en ese instante, Isabela se dio cuenta de que había recuperado su voz. Las palabras de Isabela resonaron no solo en el evento, sino también en su interior. Era un momento de claridad que la obligó a reevaluar lo que realmente quería. Su lucha no solo era por su lugar en la industria, sino por su propia identidad. Se sintió liberada de las expectativas ajenas, y esa liberación la llevó a un nuevo sentido de propósito. La presión que había sentido durante tanto tiempo se disipó, dejándola con la determinación de seguir adelante sin importar las opiniones de los demás.
Sin embargo, el impacto emocional fue profundo. Mientras se alejaba de Max, sintió una mezcla de alivio y miedo. Había desafiado a alguien que había sido una figura dominante en su vida, y aunque había dado un gran paso, también sabía que eso podría tener repercusiones. La posibilidad de represalias a través de sus artículos y la presión pública aún seguían siendo una amenaza. Pero en lugar de permitir que ese miedo la paralizara, Isabela decidió que era hora de establecer sus propios términos. Las nuevas circunstancias que surgieron a partir de este evento eran tanto emocionantes como aterradoras. Isabela comenzó a recibir propuestas de colaboración de diseñadores que la habían admirado en secreto, quienes estaban interesados en trabajar con ella no solo por su talento, sino también por su autenticidad. Esto le brindó una oportunidad para redefinir su carrera, pero también creó un nuevo desafío. ¿Podría equilibrar su deseo de éxito con su necesidad de ser fiel a sí misma? Mientras tanto, Nathan observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación por Isabela. Sabía que su confrontación con Max era un acto de valentía, pero también se daba cuenta de que las repercusiones podrían ser graves. En ese momento se dio cuenta de que debía dejar de lado sus propias inseguridades y convertirse en un verdadero apoyo para ella, incluso si eso significaba enfrentarse a las expectativas de su familia y su círculo social. Estaba decidido a estar a su lado, no solo como su pareja, sino como su compañero en esta lucha. La tensión entre ellos comenzó a resolverse cuando Nathan se acercó a Isabela después del evento. «Eres increíble, y estoy aquí para apoyarte, sin importar lo que venga», le dijo, y en sus ojos ella vio la sinceridad y la determinación. Este momento de conexión renovada les dio la esperanza de que podían enfrentar juntos cualquier adversidad. Isabela comprendió que no estaba sola en esta batalla. Tenía a Nathan y a Clara, aunque su relación había sido puesta a prueba. El camino hacia el futuro se llenó de posibilidades. Aunque las sombras del pasado aún acechaban, Isabela no podía dejar que eso la detuviera. En lugar de ver su historia como una carga, comenzó a considerarla como una fuente de fortaleza. La decisión de seguir adelante, de reinventarse y de enfrentar su realidad sin miedo, se convirtió en su mantra. La lucha no solo sería por su carrera, sino por su derecho a ser quien realmente era. El ambiente se tornó más prometedor. Isabela comenzó a recibir invitaciones para eventos más grandes, y su trabajo empezó a ser reconocido por su innovación y su autenticidad. Clara, por su parte, comenzó a replantear su ambición, dándose cuenta de que el éxito no se medía solo en logros personales, sino en la capacidad de elevar a quienes la rodeaban. La amistad que parecía perdida comenzó a florecer de nuevo, y ambas se comprometieron a apoyarse en sus respectivos caminos. Nathan, por su parte, decidió que era hora de tomar las riendas de su propia vida. Se apartó de las expectativas familiares, eligiendo seguir su corazón y ser el hombre que Isabela necesitaba. Su conexión se profundizó, convirtiéndose en un refugio mutuo en medio de la tormenta. La lección más valiosa que aprendió fue que no se podía vivir plenamente a expensas de los deseos de otros. Su felicidad debía ser su prioridad. La historia de Isabela, Nathan y Clara estaba en un punto de inflexión. Cada uno, en su camino hacia la superación, se preparaba para enfrentar un nuevo capítulo lleno de desafíos y oportunidades. Isabela, con su valentía renovada, estaba lista para reclamar su lugar en la industria de la moda, no solo como una diseñadora, sino como una voz de cambio. La tormenta que había enfrentado la había transformado, y ahora tenía claro que su historia no era solo suya, sino un testimonio de la fuerza de la resiliencia y la autenticidad en un mundo que a menudo se aferra a las apariencias. El futuro se dibujaba lleno de posibilidades, y aunque el camino podría ser incierto, la dirección estaba marcada por su determinación de ser verdaderamente libre. Mientras se acercaba el día de la gran pasarela donde Isabela presentaría su nueva colección, la ansiedad comenzaba a aflorar nuevamente. A pesar de que había encontrado su voz y recuperado su lugar en la industria, las dudas seguían acechando en su mente. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente mostrar su autenticidad sin temor a las críticas? La presión de la inminente presentación era abrumadora y cada día que pasaba parecía arrastrar consigo un peso mayor.
El ambiente en su estudio era un reflejo de su estado emocional. Las telas, los patrones y los bocetos se amontonaban en su espacio de trabajo, pero el caos también simbolizaba su lucha interna. Isabela se sentó frente a su mesa, rodeada de sus creaciones, y tomó un profundo respiro. Sabía que debía enfocarse en lo que había aprendido en su viaje, la importancia de ser fiel a sí misma, de no dejar que las opiniones externas la definieran. Esta colección era más que ropa. Era una declaración de su identidad, un grito de libertad. Clara se convirtió en una aliada inesperada en los días previos al evento. Ambas habían superado las tensiones del pasado, y aunque sus estilos eran diferentes, compartían una visión común de empoderar a las mujeres a través de la moda. Clara se ofreció a ayudar a Isabela a preparar el espectáculo, aportando su creatividad y energía. Juntas, reimaginaban diseños y discutían ideas que reflejaban no solo la estética, sino también un mensaje de inclusión y diversidad. En este proceso, su amistad se fortaleció, y cada risa compartida les recordaba que, aunque la competencia era feroz, la solidaridad era más poderosa. Nathan, por su parte, se mantenía a su lado como un pilar de apoyo. Había tomado la decisión de dejar de lado las expectativas de su familia y dedicarse a ayudar a Isabela en todo lo que pudiera. Su presencia constante le daba a ella la fuerza que necesitaba para enfrentar sus miedos. En una de esas noches de trabajo intenso, mientras revisaban los últimos detalles de la pasarela, Nathan tomó la mano de Isabela y la miró a los ojos. «No estás sola en esto. Tienes a todos nosotros detrás de ti. Este es tu momento», le dijo con un tono lleno de convicción. Isabela sintió cómo su corazón se llenaba de gratitud y esperanza. Esa conexión era el combustible que necesitaba para encarar lo que estaba por venir. A medida que se acercaba la fecha del evento, un rumor comenzó a circular por la industria acerca de la posible asistencia de Max. Isabela sintió una ola de emociones enfrentándola: la ira, la ansiedad, pero también un atisbo de determinación. Era la oportunidad de cerrarle la puerta a su pasado y demostrar que su voz no podía ser silenciada. Sin embargo, el temor a lo que pudiera decir Max la perseguía. ¿Cómo podría lidiar con la crítica de quien había sido una figura tan poderosa en su vida? Una tarde, mientras Isabela revisaba su colección, recibió un mensaje inesperado. Era de un grupo de diseñadoras emergentes que habían oído hablar de su historia y querían unirse a ella en la pasarela. La propuesta era simple: caminar juntas, como una declaración de unidad y empoderamiento. Isabela sintió que el universo le enviaba un mensaje claro. Este era el momento de transformar su miedo en fuerza. Aceptó la invitación y comenzó a coordinar su participación en la presentación. Esta unión no solo amplificaba su voz, sino que también daba visibilidad a otras mujeres en la industria. La noche antes del evento, Isabela se encontró en un momento de reflexión. Con la mente llena de pensamientos, decidió tomar un paseo por las calles de la ciudad, donde había soñado tantas veces con ser reconocida. Caminó sintiendo el viento en su rostro, recordando las batallas que había enfrentado y cómo cada una de ellas la había llevado a ese momento. En su corazón había un profundo deseo de no solo ser una diseñadora, sino de ser un símbolo de cambio, de inspirar a otras mujeres a ser valientes y auténticas. Al regresar a su estudio, la espera se tornó palpable. Sabía que mañana sería el día en que enfrentaría su pasado y, con él, cada uno de sus miedos. La idea de que Max podría estar allí la llenaba de inquietud, pero en lugar de dejar que eso la paralizara, decidió que iba a aprovechar esa energía. No iba a permitir que su historia fuera contada sin su voz. A medida que el día de la pasarela se acercaba, los ensayos se intensificaron y la emoción en el aire era casi eléctrica. Clara y Nathan estaban a su lado, apoyándola en cada paso del camino. La conexión entre ellos era palpable y juntos formaron un equipo imparable. Sin embargo, el día del evento, una noticia inesperada llegó a través de las redes sociales. Max había lanzado un artículo en el que criticaba abiertamente a Isabela y su trabajo. El impacto del artículo dejó a Isabela tambaleándose. Cada palabra parecía un eco de sus peores temores. Pero en lugar de dejar que eso la desalentara,
sintió cómo la rabia y la determinación se apoderaban de ella. Este era el momento crucial, el instante en que debía demostrar que su historia no podía ser manipulada ni distorsionada. Se miró al espejo una vez más, esta vez con una mirada de desafío. «No me detendré», se dijo a sí misma. A medida que se preparaban para el espectáculo, la tensión entre las diseñadoras se intensificó, cada una de ellas, a su manera, estaba lidiando con sus propios demonios. Algunas se sentían nerviosas, otras ansiosas, pero todas compartían el mismo objetivo: hacer de esa pasarela un momento inolvidable. Isabela, al verlas, sintió un renovado sentido de propósito. No solo se trataba de ella, era una lucha colectiva, un momento de unión y empoderamiento que resonaría más allá de la moda. Finalmente, llegó el gran día. El lugar estaba repleto de críticos, celebridades y, por supuesto, Max. Isabela se sintió un torbellino de emociones mientras tomaba su lugar detrás del escenario. El sonido de la música comenzaba a resonar, y ella sabía que era el momento de enfrentarse a su verdad. Con un último respiro profundo, se preparó para salir a la pasarela, lista para mostrar no solo su colección, sino también su esencia, su lucha y su renacimiento. El público estalló en aplausos mientras ella daba sus primeros pasos, y cada paso se sentía como una declaración de intenciones. A su lado, las diseñadoras emergentes caminaron con ella, unidas en un acto de empoderamiento que resonaba más allá de las luces y las cámaras. Isabela sabía que este era su momento, y estaba decidida a aprovecharlo al máximo. La vida había tratado de silenciarla, pero ahora, con cada paso, reclamaba su voz y su lugar en el mundo. Isabela dio un paso tras otro en la pasarela, sintiendo la mirada de la multitud como un torrente de energía. Cada aplauso resonaba en su pecho, un recordatorio de que estaba allí, en ese momento, reclamando su lugar. Pero a medida que avanzaba, el nudo en su estómago creció. Allí, en la primera fila, estaba Max, con su mirada crítica y su sonrisa sardónica, un recordatorio de su pasado y de las inseguridades que había luchado por superar. A medida que el desfile avanzaba, cada modelo que desfilaba con sus diseños evocaba una parte de su historia, una pieza de su viaje. Sin embargo, el eco del artículo de Max la perseguía, sus palabras afiladas como cuchillos. «Isabela nunca podrá ser la voz de la moda», resonaban en su mente. En ese instante, las dudas comenzaron a filtrarse nuevamente, amenazando con desmantelar la fortaleza que había construido. Pero en medio de su lucha interna, recordó las palabras de Nathan, la forma en que había tomado su mano y le había recordado que no estaba sola. También pensó en Clara, en cómo habían trabajado juntas para construir algo más grande que ellas mismas. La idea de la solidaridad, de estar unidas en esta lucha, comenzó a cobrar vida en su corazón. Era un destello de luz en medio de la tormenta de inseguridades que la rodeaban. Con cada paso que daba, Isabela decidió que iba a enfrentar a Max, no solo como una diseñadora, sino como una mujer que había encontrado su voz a través de las cicatrices de su pasado. En el fondo de su mente, formó un plan. No solo iba a presentar su colección, sino que iba a hacer una declaración. Mientras el último modelo desfilaba, Isabela sintió que el momento culminante se acercaba. La música se detuvo y el silencio se apoderó del lugar. Ella se detuvo al final de la pasarela, mirando a la multitud, y luego a Max. La presión del silencio se volvió casi insoportable. Era su oportunidad. Con valentía, tomó el micrófono y se dirigió al público. «Hoy estoy aquí no solo para mostrar mi colección, sino para reivindicar mi historia, para todas las mujeres que han sido silenciadas, que han sentido que sus voces no importan. Este desfile es para ustedes», proclamó, su voz resonando con fuerza. El murmullo de la audiencia creció, pero ella continuó, cada palabra fluyendo con una claridad que la sorprendió. «La moda no es solo sobre lo que llevamos, es sobre quiénes somos. Cada diseño que ven aquí es un símbolo de lucha, de resiliencia. Agradezco a todas las mujeres que me han apoyado en este camino, y a todas las que están aquí hoy, les digo que su autenticidad es su mayor poder». Mientras hablaba, pudo ver la reacción de Max.
Su rostro había cambiado. La sorpresa y la indignación cruzaban sus rasgos, pero lo que Isabela sintió fue libertad. Había desafiado su sombra, no solo como diseñadora, sino como mujer. La tensión en el aire era palpable, y el eco de sus palabras reverberó en la sala. Una a una, las diseñadoras emergentes se unieron a ella en la pasarela, formando una poderosa alineación que simbolizaba la inclusión y la diversidad. Juntas, levantaron los brazos, unidas en una declaración de empoderamiento. El público estalló en aplausos, y la energía en la sala se transformó en un clamor de apoyo. Isabela sintió que cada aplauso era un reconocimiento de su lucha, de su travesía. Max, quien había sido una figura dominante en su vida, estaba ahora en el centro de atención, cuestionado no por su autoridad, sino por su falta de visión. Isabela no necesitaba la aprobación de alguien que la había menospreciado. Su victoria era mayor que cualquier crítica. Había aprendido que el verdadero poder reside en abrazar su autenticidad y en ser parte de una comunidad que se apoya mutuamente. A medida que el desfile llegaba a su fin, la emoción invadió el ambiente. Isabela y las mujeres a su lado se dieron cuenta de que no solo habían desfilado sus diseños, sino que habían tejido una red de apoyo y empoderamiento que resonaría más allá de esa pasarela. La presión que había sentido al principio se había transformado en una fuerza colectiva, una celebración de sus historias y sus luchas. Cuando el desfile concluyó y los aplausos llenaron la sala, Isabela sintió un torrente de emociones. La ansiedad del pasado, la crítica de Max, las inseguridades que la habían atormentado durante tanto tiempo, todo eso se desvaneció en el aire. Había enfrentado su mayor desafío, no solo en el escenario, sino en su corazón. Había reclamado su voz y su lugar en la industria. Mientras se retiraba de la pasarela, acompañada por Clara y Nathan, sintió que había dado un paso hacia la libertad. Había decidido no ser definida por su pasado, sino por su futuro. La amistad, la solidaridad y la autenticidad se habían convertido en sus mayores aliadas, y ahora sabía que no estaba sola en esta lucha. Cada paso que había dado la había llevado a este momento, y estaba lista para lo que vendría. La moda, para Isabela, ya no era solo una carrera, era un camino hacia la transformación, tanto personal como colectiva.